Los diagramas de Lewis son una herramienta fundamental para el estudio de la estructura molecular y para desarrollarlo nos apoyamos fundamentalmente en la regla del octeto, que dice que los átomos se unen de tal manera que se rodeen de 8 electrones en su capa de valencia, 2 en el caso de tratarse de átomos ligeros como el hidrógeno. No obstante, la regla del octeto refleja una tendencia, un patrón observado en la naturaleza, pero no se trata de una ley fundamental e inviolable. De hecho, existen multitud de sustancias que no cumplen la regla del octeto. Justamente a estos casos, a estas excepciones, vamos a dedicar el vídeo, que fundamentalmente pueden ser de 3 tipos. El primer caso se conoce con el nombre de octeto incompleto o hipovalencia. La presentan algunos elementos ligeros, como puede ser el boro, al rodearse de menos de 8 electrones. Por contra, en otros casos se produce lo que se llama octeto expandido o hipervalencia, y se da cuando algún átomo supera o excede los 8 electrones de valencia. Suele ocurrir con algunos compuestos del fósforo, arsénico, azufre y selenio. Y por último tenemos las conocidas moléculas con un número impar de electrones, también conocidas como radicales libres. Son todas ellas sustancias poco estables como el monóxido o el dióxido de nitrógeno, justamente estas dos sustancias principales integrantes del conocido como smog fotoquímico, sustancias tóxicas que aparecen en esa neblina cobriza vinculada a la polución por tráfico urbano y en zonas industriales. La hipovalencia se da en moléculas donde participan elementos ligeros como el berilio o el boro, porque aunque el átomo comparta todos sus electrones de valencia, no alcanzará a conseguir los 8 electrones, incumpliendo así por defecto la regla del octeto. Así, por ejemplo, en el trifluoruro de boro, los átomos de flúor sí que alcanzarán el octeto, pero el boro solo se rodeará de 6 electrones, justamente los procedentes de los 3 pares compartidos, pero no 8. Pero también se da el caso contrario, es decir, también existen moléculas donde el átomo central no se ajusta a la regla del octeto, pero por pasarse, rodeándose de más de 8 electrones. Esta situación se presenta habitualmente con elementos como el azufre o el fósforo. Si echamos un vistazo a las valencias del azufre, veremos que posee valencias 2, 4 y 6, es decir, puede compartir 2, 4 o 6 electrones para conseguir estabilizarse. Y aunque en ocasiones esos enlaces puedan ser dativos, no debería sorprendernos que si comparte 6 electrones, al final va a quedar rodeado de un montón de electrones, es decir, va a incumplir la regla del octeto, pero por exceso, hipervalencia. Por ejemplo, en el SF6 es muy evidente que los átomos de flúor compartirán sí o sí uno de sus 7 electrones de valencia, es decir, van a establecer un enlace simple. De esa manera alcanzarán el octeto. Pero ¿qué ocurre con el átomo de azufre? Si el átomo de azufre comparte 6 electrones, al final formará una estructura en la que se va a rodear de 12 electrones en total. Para el pentacloruro de fósforo ocurre algo similar. Fijaos que el fósforo posee valencias 3 y 5. Cuando utilice su valencia 3 no se dará hipervalencia, pero cuando comparta 5 electrones es muy probable que sea un caso de hipervalencia, como ocurre en esta molécula. Fijaos, como el cloro va a realizar sí o sí un enlace covalente y tenemos 5 átomos de cloro, al final en la estructura tendremos 5 enlaces fósforo-cloro y por tanto el fósforo se rodeará de 5 pares de electrones compartidos, los 5 enlaces, con lo que estará rodeado de 10 electrones, hipervalencia. En el caso de los radicales libres, lo que ocurre es que en la molécula uno de los átomos queda con un número impar de electrones. Se trata de moléculas muy inestables, es decir, moléculas muy reactivas, porque precisamente por ese electrón desapareado que va a quedar en un orbital de alguno de los átomos, tiene tendencia a formar un nuevo enlace. Es decir, son sustancias que van a tender a reaccionar. Podremos reconocer estos casos con tan solo sumar los electrones de valencia de los átomos que forman la molécula. Si vemos que la suma resulta un número impar, estamos ante un radical libre, ya que será imposible conseguir aparear totalmente los electrones y lograr un octeto alrededor de cada átomo. Fijaos, en el monóxido de nitrógeno disponemos de el átomo de nitrógeno que posee 5 electrones de valencia al ser un S2P3, más
los 6 electrones de valencia del átomo de oxígeno, en total contamos con 11 electrones con los que será imposible que ambos átomos consigan un octeto completo. La unión del nitrógeno y el oxígeno genera un enlace doble, con la que el átomo de oxígeno sí que alcanza el octeto, pero el nitrógeno se quedaría con 7 electrones, es decir, en uno de sus orbitales atómicos va a quedar un electrón desapareado. Ese electrón desapareado es justamente el que confiere esa gran inestabilidad química. De hecho, se trata de una sustancia tóxica. En el dióxido de nitrógeno, pues 3/4 de lo mismo. Se repite la misma situación. En este caso tenemos 2 átomos de oxígeno, pero fijaos que al sumar el número de electrones de valencia totales, tenemos 5 del átomo de nitrógeno más 2 átomos de oxígeno, que sumarían 12, dan un total de 17. Número impar que nos advierte que estamos ante un radical libre. En este caso, el átomo de nitrógeno genera 2 dobles enlaces con los átomos de oxígeno, así que quedaría finalmente rodeado de 9 electrones, pero uno de ellos desapareado. O sea, no se trata ya de hipervalencia, que sí, sino se trata de un radical libre. El caso del cloruro de dioxígeno sería un caso similar, también un radical libre. Bien, y con esto concluimos este recorrido por las excepciones típicas a la regla del octeto. No obstante, siempre le digo a mis alumnos, no os obcequéis, no siempre que encontréis una molécula va a ser una excepción. Al contrario, justamente son excepciones porque no son tan habituales y menos en un examen. Bye, nos vemos en el siguiente.